damos la bienvenida en el estudio de los desayunos de 24 horas a Mae Montaño, asambleísta independiente. Mae, buenos días. Bienvenida a nuestro programa. Bueno, hoy se decide si hay o no hay juicio político contra la ex ministra de Salud, Verónica Espinosa. ¿Cómo está el ambiente? ¿Cómo están los votos? De eso depende. Pues hoy tendremos una larga jornada en este juicio. Primero, para agradecer la posibilidad en esta mañana de preparar el ambiente y de preparar el suelo para que sea fértil. Consideramos que tendremos los votos. Es complicado porque son 91 votos, ¿no? O sea, es un seguro que se han puesto ahí en la Constitución y en la ley. Pero tenemos elementos suficientes, argumentos suficientes, y el hecho de que el juicio haya pasado de la Comisión de Fiscalización con voto unánime de todos sus integrantes, nos da la pauta de que más allá de que el informe no es vinculante, o sea, algunos elementos que no fueron considerados en esta comisión, que tomó 2 de las 4 causales del juicio político, tomó el tema del VIH, de la falta de vigilancia y control en el uso de los dispositivos para detección del VIH, y tomó también los problemas de salud que existen en la provincia de Esmeraldas. Pero hay más y hoy insistiremos en los temas que presentamos en la comisión sobre los problemas de salud, de la falta de un hospital verdadero en Zaruma, que fue también otro de los temas planteados, y en el resto del país, y los temas del paracetamol contaminado, del antiséptico contaminado y de la falta de actualización del cuadro de medicamentos básicos son temas importantes para la salud de los ecuatorianos que tienen que ser tocados esta tarde en el juicio político a la ahora ex ministra Verónica Espinosa. ¿Y esos temas delicados y probados, como por ejemplo el paracetamol contaminado, no fueron tomados en cuenta por la comisión? Sí, no fueron tomados en cuenta. ¿Por qué? Simplemente porque dicen ellos que en los procesos de contratación y de adquisición la ministra no tuvo nada que hacer. O sea, ¿cuál es el criterio entonces de la primera autoridad que tiene que vigilar y controlar a todo el sistema? Es que no importa que el paracetamol se encontró en un hospital del IES o que el antiséptico infectado, valga no esa comparación, esa calificación un poco especial, que fue identificado en el hospital militar. Dicen, es que esos hospitales no son del Ministerio de Salud. Señores asambleístas, les vamos a recordar que la Constitución le da al Ministerio de Salud y por tanto a la ministra la rectoría, primero de todo el sistema nacional, incluido el sector público y el sector privado. Pero la misma Constitución determina que en la red pública están integrados también no solamente los hospitales y centros de salud que dependen del Ministerio de Salud, sino todos los del IES y todos los que son de carácter estatales, o sea, el hospital de la policía, el hospital militar, todos los estatales son parte de la red pública y están bajo la autoridad de la ministra de Salud, que no hizo una investigación, que no pidió a la Fiscalía. Lo más importante en el tema era detectar, investigar cuáles fueron las consecuencias del uso de esos medicamentos en los centros de salud, o quiénes fueron los responsables de la adquisición, y cuál fue el efecto que tuvo que un laboratorio haya producido, porque en los 2 casos las conclusiones son que tienen que ver con el proceso de producción de estos medicamentos. No era justo y necesario que la ministra pidiera una investigación seria y que pidiera que la Fiscalía actúe para determinar las responsabilidades, porque con la salud y la vida de los ecuatorianos no se juega simplemente, estimada Janet. El tema de las pruebas de VIH, el problema del paracetamol, el problema, digamos, lo que se ha visibilizado últimamente, no es la primera vez que sucede. Y lo que tendrían que ver los asambleístas es cuántos medicamentos fueron denunciados por los distintos hospitales del sistema de salud pública del Ministerio de Salud ante el ARSA. Para eso utilizan unas famosas hojas amarillas. En esas hojas amarillas reportan todos los problemas detectados o reportados por los medicamentos comprados por el Ministerio de Salud. Pero esas hojas amarillas se guardan en los cajones de los recuerdos y no pasan absolutamente nada, duermen el sueño de los justos. Entonces, si es que la ministra no es directamente responsable de eso, ¿quién es el responsable? Entonces, y si es que eso ha sucedido y el ARSA está bajo la rectoría de la ministra, ¿cuál es la responsabilidad de la ministra? Pues indiscutiblemente la ministra es presidenta del directorio del ARSA. O sea, estos organismos adscritos también están bajo la autoridad de la ministra, que no solamente que preside el directorio,
donde ella pudo, si es que determinaba a través de la vigilancia y control del ministerio y de su autoridad, que habían funcionarios que eran incompetentes, como ya he calificado. Entonces, si una autoridad determina que hay incompetencia en un funcionario y no actúa, la responsabilidad política es absolutamente de ella. Y si además ella no determina y no solicita que se haga una investigación precisa para determinar responsabilidades, no solamente que es una responsable política, sino que se convierte en cómplice y en encubridora de esos hechos. Así que la ministra sí tiene mucho que decirle a la Asamblea hoy en este juicio político y tiene mucho que responder ante el pueblo ecuatoriano. Porque además en estas instituciones adscritas como el ARSA, no solamente que preside el directorio, sino que para nombrar, para designar al director ejecutivo de esas instancias, ella le plantea al directorio la terna. O sea, son funcionarios de su confianza, son funcionarios que ella misma escogió para que dirijan a estas instancias. ¿Por qué no se tomó en cuenta el tema del cuadro básico? Toda vez que al no actualizar el cuadro básico de medicamentos, muchos ecuatorianos deterioraron su salud. Porque, por ejemplo, hay muchos ecuatorianos con enfermedades catastróficas a los cuales ya el medicamento que está dentro del cuadro básico no les sirve. Tiene que renovar. Se tiene que renovar ese medicamento, tienen que actualizar ese medicamento para que tenga el efecto esperado dentro de la persona o el paciente que está consumiendo esa medicina. Como no se actualizó el cuadro básico, hay muchos pacientes ecuatorianos que deterioraron su salud y cuántos de ellos habrán muerto. Indiscutiblemente, uno se pregunta dónde han estado los asambleístas. Porque los problemas que ha traído la falta de actualización de este cuadro de medicamentos básicos no ha sido solamente en los hospitales de Quito, en los hospitales de Guayaquil, en todo el país, en los hospitales del IES, en los hospitales del Ministerio de Salud, y son centenares de miles de personas que han sido afectadas por la falta de actualización de este cuadro de medicamentos básicos, que vieron deteriorada su salud y algunos murieron en el camino. ¿Cómo se puede medir esta incompetencia, esta falta de sensibilidad de la ministra? Que desde el 2013 no se había actualizado. Y hay una historia, una línea de tiempo que les presentaremos a los asambleístas, aquellos que no se han enterado, porque los medios como la preocupación suya, Yaneli, y de otros periodistas interesados en esto, que han investigado, que han hecho reportajes especiales. O sea, ha sido de dominio público esta circunstancia. Enfermos del cáncer, de enfermedades catastróficas que han tenido que hacer plantones, marchas, pero además han tenido que acudir a la justicia para obligarle a la ministra de Salud, que en el 2017 cambió la política de actualización de medicamentos básicos, quitándole una determinación que decía que cada 2 años debía hacerse. Y efectivamente así se hizo. En el 2007 se actualizó, en el 2009 y la última fue en el 2013. Desde ahí no se había actualizado. Ya cuando la gente sintió esa necesidad, porque algunos medicamentos que están aún en el cuadro de medicamentos básicos ya están descontinuados, ya no son utilizados en otros países. Pero además, la gente que tiene su enfermedad, que siente que se deteriora su salud, empezó a presionar, como es lógico, al Ministerio de Salud. ¿Qué hizo la ministra? Cambió la política y sacó esa determinación de que cada 2 años debería hacerse la actualización del cuadro de medicamentos básicos. Y ahí se gestó una presión de la gente que necesitaba esos nuevos medicamentos que al no estar incluidos no se podían conseguir y tuvo que acudir a la justicia, a la Corte Constitucional. Ahí están las demandas y las sentencias de la Corte Constitucional, algunas de las cuales no se cumplieron a tiempo. Con el tema de la salud, el tiempo es fundamental. O sea, 5 meses, 6 meses, 1 año es demasiado tiempo para una persona que tiene una enfermedad catastrófica o que tiene cáncer de diabetes. ¿Cambió la política de renovar cada 2 años el cuadro básico de medicamentos a cuánto? ¿De 2 años? Lo sacó, simplemente ya no hay que renovar. Por eso se pasó... O sea, eliminó la necesidad de renovar. Exactamente. Esa política que estaba muy bien determinada por el CONASA, está ahí, todavía existe. Porque la ministra, sin el apoyo, sin la coordinación del CONAMEI, que es el comité que tiene bajo su potestad la determinación de cuáles son los medicamentos que tienen que ingresar y cuáles tienen que salir de ese cuadro de medicamentos básicos, debió coordinar junto con el Ministerio la política de actualización. Pues la ministra, por su propia autoridad y deseo en un decreto ministerial, quitó esta determinación, no la colocó
negando entonces la posibilidad de que en 2 años que ella permaneció en el ministerio se haga. ¿Qué es lo que dicen los asambleístas? Pero si ellos estuvieron trabajando, o sea, señores, a la persona que está enferma, que está grave, y algunos de los cuales los hemos perdido en el camino, no le interesa que hayan estado trabajando, no le interesa que la ministra haya pedido, no, es que esta actualización, este informe del CONAMEI no me satisface, por favor, que por encima del CONAMEI formen una comisión ad hoc. Eso hizo que a través del CONASA se determine. Y cuando esa comisión ad hoc hizo un informe, que por supuesto no era oficial porque no estaba respaldado por el CONAMEI, pide además de ese informe, la ministra, por sí misma, pide que se forme un nuevo comité, para que vean. O sea, ese era el juego de la ministra. ¿Estuvieron trabajando? Sí, pero jugando de manera insensible. Que ella venía con experiencia, porque ella no es que apareció de ministra ahorita. Ella viene trabajando en el Ministerio de Salud desde casi 10 años. Y en esos 10 años conoce muy bien cómo funciona al interno el Ministerio de Salud y sabe exactamente lo que se ha hecho y lo que no se ha hecho. Al tener la oportunidad de comandar, de ser la ministra de Salud, debió haber cambiado muchas políticas que venían deteriorando el sistema de salud y que venía dando como resultados los indicadores pues se han venido deteriorando también. Por ejemplo, el índice de mortalidad de los ecuatorianos ha incrementado. Al ser ella ministra de Salud, debió haber implementado una política para poder recuperar esos valores. Aquí hay una recomendación de un muy buen analista y estudioso del tema de salud, y dice: para censurar a la exministra bastaría con la reducción de coberturas de vacunación hasta niveles tan peligrosos como menos del 80%, según lo constató una evaluación internacional en 2017, año en que ya era ministra de Salud Verónica Espinosa, de la OEPS, que han ocultado. Ahí está otro dato, Mae. Muchas cosas, muchas. Hay elementos suficientes, pero si la comisión no quisiera comprometer a la ministra, solamente los 2 temas que ha determinado la comisión son más que suficientes para una censura. Pero nosotros queremos que estos temas sean estos otros temas que son vitales, que son importantes y que han afectado a centenares de miles de personas que pertenecen a los grupos más vulnerables de la población, tienen que ser debatidos esta tarde. Y vamos a motivar desde aquí y le vamos a pedir a la ciudadanía que ha sido tan generosa con nosotros en este llamado y nos ha acompañado y nos han traído información, que nos sigan respaldando a través de las redes. Es necesario que los 137 asambleístas comparezcan al Pleno y que se queden de principio a fin, porque va a ser una larga reunión que terminará en la noche. El tema de la salud y de la vida de los ecuatorianos es primordial. Yo no creo que haya otro tema en este momento, en el debate de la Asamblea, que sea más importante y otro juicio político que sea fundamental para determinar responsabilidades sobre la salud y la vida de la gente que este juicio político. Y no porque lo plantee May Montaño. Yo he dicho, lo que estoy es prestando mi voz a todas las personas que han reclamado, que han sufrido, que han llorado y que han perdido también a sus familiares, que han perdido la vida en este proceso. ¿Dónde está que somos la voz de ellos? ¿Dónde está la nueva política de salud? Que cambie esta política del gobierno de Rafael Correa de construir grandes hospitales que adentro quedaban vacíos, que no había suficientes médicos, no había suficientes técnicos, no había suficientes medicinas ni todo lo que se necesitaba para atender a la población que estaba necesitada de esa atención. ¿Dónde está la nueva política de salud? Eso también debería tomarse en cuenta. 2 años que ella tuvo para poder implementar una nueva política de salud que realmente pueda atender adecuadamente a la población ecuatoriana. Sí, pero además, estimada Janet, es porque basta de impunidad. O sea, no es posible que los funcionarios públicos en funciones tan delicadas hagan o no hagan y que le digamos muy bien gracias porque la señora es muy simpática, como dijo algún asambleísta, es que es una joven empoderada. Yo no sé para qué le sirve a la salud y a la vida de la gente una joven empoderada que haya sido indiferente, que haya sido incompetente y que no haya tenido la capacidad suficiente para resolver los grandes problemas de la salud que tienen que ver con la vida también de los ecuatorianos. Que ahora tenga el descaro de decir que otros son los culpables, entonces ¿para qué elegimos ministra? Exactamente, y entonces hay que determinar, y vamos a pedir esta tarde, la presunción de responsabilidades también civiles y penales de la señora exministra, porque hay suficientes causales para que sea investigada. No es posible que hagamos un juicio en donde hemos investigado, en donde hemos recogido el trabajo de periodistas de investigación, de los medios, de la gente, la información, para que se quede en el congelador de la Asamblea. Queremos
que las determinaciones de presunción de responsabilidades sean enviadas a la Contraloría y sean enviadas a la Fiscalía, porque esto no quiso hacerlo la Comisión de Fiscalización. Y nosotros preguntamos, ¿a quién tienen que responder los asambleístas? ¿A la exministra o a su gente? ¿A quienes votaron por ustedes para llevarlos a la Asamblea para que trabajen en beneficio de los intereses de la gente? Así que, por favor, escriban a sus asambleístas, motívenlos a votar a favor de la censura de esta exministra que se lo merece, pero también a que el expediente, a que la resolución que saldrá esta tarde, estamos convencidos que saldrá, tenga una determinación de presuntas responsabilidades penales para que vaya tanto a la Contraloría como a la Fiscalía. Es importante y es fundamental que eso se haga. Aquí hay un caso de fabricación de medicamentos de muy mala calidad, de pésima calidad, medicamentos truchos, que le ha venido vendiendo al Estado este tipo de medicamentos bajo pues el conocimiento y conciencia de distintas autoridades en el Ministerio de Salud. Verónica Espinosa tiene perfecto conocimiento de quién es ese fabricante o quiénes son esos fabricantes, sin embargo no ha tomado ninguna acción y el Ministerio le sigue comprando a esos mismos fabricantes que han tenido decenas de reportes y decenas de fallas en la acción de los medicamentos que fabrica. Hemos adelantado peticiones a la Contraloría porque se presume que hay corrupción en esto. Hay la presunción de corrupción, nosotros no lo hemos podido determinar, por supuesto, en este juicio político, pero hemos adelantado ya una petición especial a la Contraloría para que se investigue la producción, la comercialización y todos los procesos hasta la dispensación de estos medicamentos, porque en toda esa cadena a lo mejor vamos a encontrar muchos más responsables, o sea, no solamente la ministra, sino que por ahí se presume una red. Esto tiene que ser descubierto, esto tiene que ser develado en un proceso de investigación serio. Como nosotros nos limitamos a lo que la Constitución determina, que es incumplimiento de funciones, y como esta tarde tendremos 2 horas simplemente para la interpelación, muchos de estos temas, estimada Janet, muchos de estos temas no tendrán la posibilidad de ser presentados al Pleno. Vamos a presentar aquellos que son simbólicos. Por ejemplo, en el caso del mal funcionamiento de los centros médicos de salud que aparecen por todo el país, vamos a tomar el tema de Esmeraldas y el Hospital Delfina Torres de Concha, en el que se invirtió 16 millones de dólares para repotenciarlo y que está cerrado en claro deterioro. Y otros problemas de salud que hay en la provincia de Esmeraldas abandonada y tratada con indiferencia por los gobiernos de turno, o sea, amerita eso. Pero también un tema como lo de Zaruma, el cierre del hospital de Zaruma, la incompetencia y la insensibilidad de una ministra que en casi año y medio nunca fue a Zaruma a ver en qué condiciones, en las condiciones más precarias, una ciudad que, como usted sabe, tiene tantos problemas con la minería, que ha sido también abusada, maltratada y tratada con indiferencia. Esos temas los pondremos, pero son muchos más. Así que invitamos a los asambleístas a que cuando se abra el debate planteen los temas de la salud de cada una de sus provincias. Se supone que están muy bien informados, los políticos tienen que estar muy bien informados y habrán recibido muchas quejas y muchas denuncias, vuelvo a insistir, no solamente del mal funcionamiento, de la indiferencia con que han sido tratadas las personas más pobres del país y las personas de los grupos vulnerables, pero también habrán recibido denuncias de corrupción que ameritan un proceso intenso de la Contraloría. Pero vuelvo a insistir, en el tema del uso de los dispositivos para el VIH, se presume que hay una responsabilidad penal en el uso del paracetamol contaminado, en el uso del antiséptico infectado que se encontró ya en el uso en el hospital militar. Había un brote infeccioso en el hospital militar. ¿Cuáles fueron las consecuencias? ¿Quiénes compraron? El CERCOP nos ha dicho que este antiséptico no estaba catalogado, porque lo que dice la ministra es, yo no soy responsable porque estos hospitales y estos centros tienen sus propios procedimientos de adquisición. Sí, pero usted tiene que vigilar y controlar. Debió pedir una investigación profunda de la Fiscalía para determinar, porque se supone que hubieron brotes infecciosos, ¿se afectó la salud de la gente? ¿Alguna persona murió o perdió la vida por un ataque infeccioso? No lo sabemos. Y eso tiene que ser investigado. Y los responsables tienen que comparecer ante la justicia en su momento. Pero hasta donde sé, cualquier tipo de medicamento que compra dentro del sistema de salud pública e IES está determinado por lo que dice la ministra de Salud.
Es decir, la ministra de Salud dice lo que hay que comprar, no es que pueden comprar lo que les da la gana. Eso por lo menos lo que ha explicado el director del hospital, Carlos Andrada de Marín, cuando le dicen que por qué sigue comprando medicamentos que no les sirven a los enfermos de esclerosis múltiple. Y dice, bueno, pues ese es el medicamento que a mí me dicen que compre, yo no puedo comprar otro. Pero ella se lava las manos. La ministra. Ella se lava las manos, ella no ha hecho nada. Por eso mismo tiene que responder, porque no ha hecho nada, porque ella no compró, ella no adquirió, pero tenía que hacer por lo menos la vigilancia y el control sobre las acciones de estos subordinados. Por eso el ministerio tiene una superestructura. Como denunció por ahí el secretario de la Presidencia y hasta el Ministerio de Finanzas, dice que el Ministerio de Salud tiene más abogados que la Procuraduría General del Estado. Pero parece que estos abogados y la ministra han estado tan interesados, no sabemos en qué temas, que no tuvieron tiempo para hacer una denuncia y pedir una investigación a la Fiscalía sobre el tema del VIH, sobre el tema del paracetamol, sobre el tema del antiséptico contaminado y sobre otras denuncias del funcionamiento de los hospitales para hacer un pedido a la Contraloría de que se investigue profundamente. ¿Esas son responsabilidades de la ministra? Sí. ¿Son responsabilidades políticas? Sí. Pero aquí se ha jugado con la salud y la vida de la gente y la ministra también tendrá que responder ante la justicia en una investigación que sea sumamente seria y profunda, y la Asamblea y los asambleístas tenemos la obligación de recoger este sentir del pueblo ecuatoriano, que está cansado de tanta impunidad, que está cansado de la burla de los funcionarios que llegan a los puestos, que aprovechan del poder, que no resuelven los problemas de la gente, que los dejan en la indefensión. Perfecto. Porque cuando la gente tiene que acudir a la justicia es porque se siente indefenso. Así y de eso tiene que responder la exministra Verónica Espinosa. ¿Cuántos niños se vacunaban antes y cuántos se vacunan ahora? ¿Cuánto se deterioró el sistema de salud durante el correísmo? Sistema político al que perteneció la ministra. ¿Cuánta plata se gastó para hacer su partido político? Eso no lo han tomado en cuenta. Ella hizo un partido político, un movimiento político durante su gestión como ministra de Salud. ¿Cuántas madres morían antes y cuántas mueren ahora? ¿Cómo mejoró Verónica Espinosa esos indicadores? ¿Cuántos niños sufrían de desnutrición hace 10 años y cuántos sufren ahora? Y cómo se han mejorado esos indicadores. Todo eso es responsabilidad directamente de la ministra. Si van a ver los indicadores, van a ver que esta señora no ha hecho nada. Y de eso es responsable. Gracias, Mae. Hay un tema que parece de forma, pero es este de la movilización de los funcionarios de salud para llevarlos a un acto de proselitismo a la misma asamblea. Pero ya nos hemos acostumbrado a que esos actos son normales, el mal uso de los recursos públicos. Gracias, Mae. Muchísimas gracias por estar esta mañana en el programa. Vamos a ver qué es lo que sucede esta tarde en la Asamblea Nacional.